Bueno, con Jorge Asís, ahora sí. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo Un estás gustazo, vos? ¿eh? Para Un mí gustazo también, que nos acompañe, sinceramente, que muy estés bien. realmente siempre honras este programa, ¿eh? Bueno, qué panorama, ¿eh? ¿Por dónde querés arrancar? Porque ya lo dijeron todo. Bueno, Entre vos y Rosario. No, pero siempre vos tenés una Plaza del 25, el sol viene asomando. Mirá, a mí me espanta cierta moda del periodismo político argentino. La doctora dio un reportaje el jueves, todo el fin de semana, todos con el análisis de la generación diezmada, de la papa caliente, qué es lo que... Mirá, hablar de la doctora, bien o mal, es casi lo mismo. La que garpa es la doctora, ¿entendés? Sí, sí, claro. Ahora, habla el jueves y, por supuesto, todo el fin de semana ya te buscan para comprometerte, para analizar el discurso de ella. Y la verdad, sinceramente, sirve ella para explicar la política argentina, el estado del periodismo argentino, una cosa te diría un poco más macro, porque es admirable este ejercicio de la centralidad desde el fracaso. ¿Entendés? Desde el fracaso. Porque, sinceramente, que se crea que está en condiciones, otra vez, de ser la estratega, la conductora de un nuevo proceso para esta elección absolutamente tóxica que se viene, la de las PASO, me parece admirable, porque vos tenés que tener en cuenta, y me parece que es una autocrítica elemental que se tienen que hacer, que se viene de un fracaso muy fuerte. A mí me parece muy bien que a Guado lo posicionen. Lo que sinceramente me cuesta admitir que hoy la agencia de colocaciones Cámpora crea que está en condiciones de imponer un candidato a presidente. Bueno, pero ahí las PASO, me parece que las PASO ya es un camino inexorable para el Frente de Todos. Mirá, pienso que sí. Yo nunca... Hoy nadie me parece que puede imponer un candidato, ¿no? Mira, acá hay... Ustedes lo dijeron todo. Aquí está el tema Massa, que parece que le agarró un ataque de labañismo. Él es candidato si es el candidato único, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas cuando Labaña decía lo mismo? Sí. Bueno. Tiene el tropiezo de este estado de la economía, que es catastrófico. Digamos, vamos a una elección, paso con una catástrofe inflacionaria, en medio de una encarnizada lucha política, con una inflación acelerada que puede, si vos querés, arrastrar el riesgo de una cierta descomposición un poquito más fuerte, con un poder ejecutivo peleado con el judicial, con un legislativo paralizado que ofrece el escenario para la ofensiva del ejecutivo sobre el judicial, y en esta situación, con la frivolidad y la crudeza y la dureza de una campaña electoral, para unas PASO, que yo sinceramente imaginar lo que es la Argentina entre agosto y diciembre es una aventura, te diría, incierta. ¿No? ¿Por qué decís, Jorge, las PASO tóxicas? Porque esta es una elección tóxica. Creo que todas las fuerzas que van a competir necesitan por lo menos un trimestre más para formarse. Por ejemplo, en el oficialismo ni hablar. Pensar que el Frente de Todos en 30 días tiene que tener una oferta política mientras tiene la responsabilidad de gobernar con un presidente que está en un naufragio extraño y con algunas declaraciones y una agenda que no le interesa absolutamente a nadie, con una doctora que ejerce la centralidad y todos asumen que su dedo y
su decisión es la que vale, y eso es lo que a mí me resulta absolutamente admirable, ¿no es cierto? Y te diría, con una economía que, la verdad, Massa era uno de los candidatos que todos esperaban. Ahora escucho galimatías, martingalas, no, que a lo mejor lo van a poner a Axel, porque a Axel lo quieren sacar de la provincia, para hacerlo candidato a presidente, porque es el que mejor retiene los votos. Toda una serie de conjeturas extrañas, y ahora me dicen que a lo mejor Massa puede ir a la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos todas las cosas que se dicen. No hay todo abierto. Todo está abierto, todo está en el aire. Y te digo que bueno. ¿Vos creés que las PASO se tendrían que haber suspendido? Para mí son absolutamente tóxicas e inútiles. En este momento, cuando vos tenés el 95% de las provincias para cuando se celebren las PASO, ya va a tener resuelta su cuestión territorial, que es lo único que les interesa. Exacto. Y esto te lleva a un problema un poquito más profundo. ¿Por qué ganan todos los oficialismos? En las provincias se está infinitamente mejor que en esta cava donde tenés la responsabilidad del Estado federal. Claro. Y tenés, no por nada, los gobernadores que aparentemente quieren lanzarse y proyectarse son los que no tienen reelección. Pero ahora creo que si tiene que haber una recuperación del peronismo, esa recuperación viene desde las provincias. ¿Vos los ves a los gobernadores entonces con peso, con peso político para determinar? Por supuesto, yo creo que se habla de fórmulas como, qué sé yo, fórmulas en el aire como si no existiera UNIAC, por ejemplo. Bueno, vos como si Sáenz, acá, con lo que ganó... Claro. Sí. No, la última vez que vos estuviste acá dijiste una cosa muy interesante que a mí me quedó, que siempre se miraba el ámbito de la capital y se miraba muy poco el interior, que a vos no te gusta denominarlo interior. No me gusta, primero porque yo también soy del interior, yo soy de la provincia de Buenos Aires y bueno, ya. Es como que... ¿Pero vos creés que van a jugar ahora los gobernadores? Mirá, lo que pasa es que los gobernadores viste que a veces son medios de... Una vez que resolvieron su territorio, andá vos a entusiasmarlos en cualquiera de las provincias con una opción entre Rodríguez Larreta y Bullrich, por ejemplo. Claro. Te podés imaginar que no. O quizá con una opción Scioli, que es el candidato, digamos, el más dispuesto, que es Daniel Scioli, que él cree que le basta con el video del debate y con su gestión en Brasil para presentarse, y cree que tiene su lícito derecho a presentarse a la revancha. Claro. Me parece que lo que tiene que hacer es ver cómo zafa y se independiza de la red estratégica de Alberto, que Alberto, en cierto modo, Alberto invocó a la doctora. En cierto modo, Alberto la saca también del escenario a la doctora, porque Alberto es el que quiere las PASO cuando tenía la ficción de su posible candidatura y demás, que era una ilusión, ¿no es cierto? Esa candidatura, por lo menos. Entonces ves jugando a los gobernadores y lo ves a Scioli. A los gobernadores los veo que no los tienen en cuenta todavía. Digamos, ahí está. Está una ofensiva de un Schiaretti que lo que quiere también es sentarse bien desde su provincia. Pero vos tenés, vas a tener un tipo con ganas de lanzarse, por ejemplo Mansur, por ejemplo Sáenz, que frente de Renovador, masista también, UNIAC. También me parece que en las conjeturas tiene que entrar el peronismo del interior, que me parece que es por lo menos un peronismo más exitoso que el de Cava, porque nosotros desde Buenos Aires, y aparte de las dos vertientes de Buenos Aires, a mí no me cuesta, porque yo llamo artificio autónomo de la capital al maxi kiosco, y de pronto por cuestiones reglamentarias diferenciar mucho Buenos Aires es como negarme a mí catadura de porteño por ser de Avellaneda, es un disparate. Sí. ¿No es cierto? Esto me parece que son... Y es este centro
que tiene que responsabilizarse de este gran bolonqui extraordinario, y que hablan, bueno, vienen las martingalas y separamos las elecciones, y las desdoblamos, a ver si se puede garantizar eso, pero sacarlo. A mí hoy Axel Kicillof me hace acordar cuando Duhalde le propuso a Felipe Solá la candidatura presidencial y Solá dijo, estos me quieren sacar. Tal vez lo querían sacar, pero a lo mejor lo hacían presidente, ¿no es cierto? No le creyó. Porque, digamos, con el desastre que es Todos y con la falta de habilidad para cerrar sus propias candidaturas que tiene Juntos por el Cambio puede llegar a perder la oportunidad de ganar esta elección que está absolutamente regalada. Está prácticamente regalada. Y si la doctora, yo trato de no interpretar las frases de ella, pero la doctora ya admite que hay 3/3, yo escribí que hoy para el peronismo tiene una ambición tan módica que es tratar de entrar al balotaje. Claro. Es tan módico como exiliarse en Uruguay, ¿viste? Claro. Sí, es ahí, es un horizonte muy, muy corto. Pero ¿no? lo que verdaderamente me resulta admirable es eso, es que en el peronismo no haya una reacción. Incluso la doctora desafía y se traten de buscar de tener el bastón de mariscal y nadie tiene. Nadie tiene el bastón y todos esperan. Claro. Y esto me parece admirable. El dedo de la doctora o quién elige la doctora. Guado me parece un excelente funcionario, puede ser. Si vos me preguntás a mí, todavía no hablé con él como candidato, no conozco más o menos su armado. Creo que le faltan 2 o 3 hervores y un par de horas de baño María todavía para aspirar a una candidatura presidencial. Si vos me decís que lo quieren posicionar, me parece absolutamente perfecto. Claro. Me parece perfecto. ¿Y Axel? Y Axel es para otro modelo de país. Yo creo que Argentina sale por el lado del centro. Axel representa mucho más esta ficción progresista que tiene que ver con un kirchnerismo que tiene que avalar también todas las tramitaciones de Massa por una cuestión del fondo, por ejemplo. Parece que es el juego del policía bueno y el policía malo. Mientras Massa tiene que ir a ver cómo consigue un poco de plata, vos criticás al fondo por el otro lado, que me parece una política a veces acertada, porque quizás a esta estrategia la acción crítica de la doctora le hace bien, pero quizás se depende mucho del fondo. Es como si el fondo le dio 50 lucas a Macri para ganarte la elección y la perdió. Y el fondo no te puede dar 10 lucas para tratar de llegar con un poquitito de aire hasta el final, ¿no es cierto? Claro. Ahora, es interesante también porque esto es lo que se ve en el análisis, ¿no? El año pasado, Juntos por el Cambio, ya se pensaban y creían que estaban en el gobierno. Y hoy están peleando con Milei la posibilidad también ahí. Es cómo se ha desgajado ese poder. Ahí tenés vos. Es tan pobre la política, tanto de Todos como de Juntos, que con muy poco Milei se convierte en el animador de esta campaña para las elecciones tóxicas. Taladra a Juntos por el Cambio, pone en estado de sospecha al peronismo, porque en un primer momento parece que te conviene, un Milei nos puede permitir, y en realidad pasan ahí algunas cosas que son mucho más divertidas. Hay distritos donde los mini gobernadores peronistas arman la propia lista de Milei, es decir, Milei ataca a la casta que muchas veces le financia sus propias estructuras. Es obvio. Como esto se sabe que pasa en algunos lugares, en muchos distritos, porque no hay tantos Milei para andar presentando en los distritos. Obvio. Y hay algo que de pronto la intelectualidad todavía no tomó en cuenta. Milei interpela, te diría, cuestiona y prácticamente impone
otra interpretación de la historia contemporánea. 10, 15 años atrás no iba a pasar tan fácilmente una candidatura vicepresidencial de la señora Villarroel. No estoy haciendo juicios de valor, nada de eso. Sí, también que hoy, con mucho negacionismo también, bueno, Jorge. pero que hoy pueda presentarse y tenga una cierta adhesión juvenil, te digo, me parece que son elementos para discutir. Sí. No, y para cuestionar. Y lo que pasa con Milei, me parece que cometen un enorme error todos los que quieren racionalizarlo a Milei y discutir las ideas de Milei. Ponerse a discutir la venta de riñones, poder discutir, qué sé yo, la dolarización, es entrar en su trampera. Y él perfectamente te puede hacer entrar en la trampera, y todo aquel que quiera discutirle, casi te diría que pierde. Milei no es importante por lo que dice y propone, es importante por lo que el tipo genera en una sociedad que está sobrecargado de fracasos. Pues está muy interesante y todos mis compañeros quieren preguntar. Además, por supuesto, con mucho gusto. ¿Crees, Turco, entonces, en este escenario de 3/3 que dijo Cristina Kirchner, sobre todo por Milei, si crees que en serio Milei puede ser una opción que hasta incluso ingrese en un balotaje? Mira, yo, si juzgás por las provincias, vos ves que Milei es fundamentalmente un gran fenómeno cava. Incluso te diré más, si desdoblan la elección en la provincia de Buenos Aires, quizás el más afectado es Milei, porque no sabemos quién va a ser el candidato de Milei. A una colega tuya, que tal vez vos trabajaste con ella, le proponen ser candidata a diputada, salió como candidata a gobernador. Sí, no tiene nada. Y no tiene una fuerza por las propias características. Yo creo que es saludable Milei porque su propia aparición pone todo en cuestionamiento, hasta la manera de hacer política, te diría. Porque en realidad él necesita candidatos que se autofinancien, y cuando vos necesitas candidatos que se autofinancien y vas a ver qué es lo que hay en el mercado, de pronto ves que aquel que se propone nadie le fía el matambre ni el almacén, ¿entendés? Porque ya los personajes están ocupados, o son de uno o son de otro. Los que están libres, digamos, a veces no son tan confiables. Y Milei no está en todas partes. Es un fenómeno metropolitano, de cava, y como me dijo algún gobernador, que yo lo publiqué en la última nota, dice, en mi distrito no tiene representantes, pero tiene votos. Dice, tiene un 20. Bueno. Y yo se los voy a cuidar. Por supuesto, se los voy a cuidar porque es lo que funciona y que pone prácticamente todo en funcionamiento y en cuestionamiento, ¿no es cierto? Ahora, juntos, aparentemente tenía la elección servida. Y yo sinceramente creo que sin Macri y sin la doctora en el primer plano como candidatos, casi te diría es para celebrarlo. Es para celebrarlo porque las dos figuras, estos dos grandes líderes, eran garantía permanente de beligerancia. Una Argentina con un Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal, Scioli, Massa, por otra parte, casi te permite ilusionarte con que en muy poco tiempo, si esas son las puntas, este país cambia. Usted decía recién que cree que la Argentina sale por el centro. ¿Cuáles son hoy los candidatos que representarían ese centro? Y ese centro es, por supuesto, es Massa, puede ser cualquier gobernador, puede ser un Uñac, puede ser, por supuesto, el mismo Schiaretti si no hubiera arrancado tan tarde. Puede ser Scioli, por supuesto. Son tipos que representan el no conflicto. Y en una sociedad tan atenazada, tan cargada de conflictos, tener, por ejemplo, tipos que se te puedan sentar y hablar. Yo no creo que salga por el lado, por ejemplo, que Macri, que hoy Macri se revela como un gran discípulo de Milei,
que quieran, dinamitar todo, dinamitar la mitad, que arrastra a Patricia Bullrich como si Patricia Bullrich fuera una especie de Alberto Fernández de Macri, ¿no es cierto? Porque queda desdibujada la propia Patricia Bullrich, que no compite con Larreta, compite con Milei en realidad. Exacto. Y ese otro centro lo representa Larreta, que de pronto, de uno o dos lados de las bandas, yo no digo grieta porque no, la verdad que no comparto el concepto, si se descalifican mutuamente por populistas o por neoliberales, puede ser interesante, dramático para la televisión, pero es teórico e intelectualmente algo equivocado, porque acá no hay una lucha entre el populismo y el neoliberalismo. Hay distintas franjas, distintas bandas en distintos amontonamientos. Y les aparece un pibe que no tiene absolutamente nada, solamente un poco de verso y algunas propuestas, y los empoma a los dos. Sí, quería retomar un poco la pregunta de Zach respecto del tema del centro, que insistís mucho con el tema del centro. Sin embargo, el centro parece aburrido, no ofrece nada nuevo, es más de lo mismo, combatir así un poco más, menos la inflación. Y del otro lado aparece un tipo muy audaz. Podrá decir cosas disparatadas, pero aparece como muy audaz. ¿Dónde queda la audacia en la política? Te pregunto eso como primera pregunta. Y la segunda pregunta respecto a algo que dijiste de cómo Milei puede presentar a alguien como Victoria Villarroel, que me pareció muy interesante cuando decías 15 años atrás esto hubiera sido imposible. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se explica la complacencia también de una parte importante del periodismo respecto de estas posturas negacionistas, donde prácticamente no repreguntan, la dejan hablar principalmente a Victoria Villarroel, algo que hace 15 años atrás no hubiera sido posible? O sea, ¿qué le pasó a ese periodismo del cual hablabas recién, que hoy es absolutamente complaciente cuando habla una persona negacionista? Mirá, de pronto hay alguna realidad que se corrió un poco más a la derecha. Quizá haya algún cansancio de la misma interpretación y de pronto hay una coherencia del sujeto, esta muchacha, que dice lo mismo y actúa de la misma forma desde hace 15, 20 años que está con su fundación y demás. Lo que pasa es que hay toda una nueva camada que, la verdad, no es que sea negacionista, sino que lo toma, lo adquiere y viene con el combo de Milei, y Milei representa hoy la novedad. Sí, pero no los colegas periodistas que la dejan hablar. A mí, absolutamente. sinceramente, Briegel, a mí los colegas periodistas me importan casi absolutamente nada. La interna de los periodistas, la manera de ver las cuestiones. Mira, los periodistas hoy todos viven de la doctora. Todos viven, cuando digo que todos viven, es porque ella garpa y si vos viste los últimos programas televisivos y todos los análisis y demás, son todas interpretaciones de lo que dice la doctora. Mi análisis político no parte a partir de lo que ella diga. Me parece que la sociedad hoy tiene algunos movimientos más, te digo, diferentes, que tienen su propia dinámica. Se está viendo mucho la política desde un escenario micro, ¿viste? Pequeño. Y yo creo que sale por el centro porque todos tienen ganas de insultar. Hay una gran subestimación de la sociedad, de creer, por ejemplo, que para las PASO tenés que tener una actitud un poquito más dura y después, en todo caso, moderarte en la elección. Son tonterías. Claro. La gente puede entusiasmarse mucho con cualquiera que quiera romper todo, pero la gente cuando va a votar, nadie vota en contra de sí mismo, ¿no es cierto? Bueno, esas dos realidades que vos decís, lo que pasa también ahora con el voto en las provincias, porque muchos creían ver o la ola Milei o la ola Juntos por el Cambio y la ola no está. Pero ¿qué es lo que pasa?
La ola no está. que es más pasable la vida, son mejores los gobernadores. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? ¿Por qué los gobernadores, casi todos los oficialismos, Bueno, porque las provincias están bien, Pero por Jorge, supuesto. económicamente. Y si el peronismo, por ejemplo, que tanto interesa el peronismo, tiene hoy una suerte de recuperación, tiene que venir desde la profundidad, desde el peronismo de las provincias. Porque el tema del conurbano, el tema de Cava, que es un dilema absolutamente nacional, porque ¿qué es el conurbano? El conurbano son consecuencias de inmigraciones internas y de países vecinos que te generó un bonaerense de una identidad nueva, ¿no es cierto? Una identidad, te diría, bastante compleja, importante. Yo soy del conurbano, yo soy de Villa Domínico, te diría. Conozco un poco culturalmente esto desde adentro. Hoy, pero ese es un problema absolutamente nacional. Que ese problema no lo tienen en las provincias. Tampoco en las provincias se hacen responsables de lo que pasa con la inflación. Ese es un problema de Buenos Aires, de los porteños. Ahora, no hay una contradicción ahí en lo que vos decís, porque vos decís un gobierno que es un fracaso, pero las provincias donde ganan gobiernos peronistas se ven beneficiadas con la obra pública de este gobierno, con las políticas económicas de este gobierno, con el previaje de este gobierno. Con la buena capacidad administradora que tienen muchos gobernadores, También, que son gobernadores, también. te diría, ejemplares, y si gana, como ganó el radicalismo en Jujuy, digamos, hay una aprobación, hay una vida distinta, que esa situación caótica que se ve es una situación que tiene que ver con esto. Y yo que te digo del centro, también te digo otra cosa que es bastante cuestionable. La Argentina sale por la política. Es verdad. Si vos ordenás la política, se acomoda la economía. Un país como Portugal recibió 70.000 millones de euros. El problema que tiene la Argentina es que tendrías que recortar el mapa y ponerlo, viste, pegárselo en Portugal, pegarlo en otro costado. Argentina es un país mucho más importante de muchos países. Briegel es un especialista, conoce Irlanda, Ahora, ahí coincido. Grecia, países que se han recuperado. Coincido y lo que con han vos que hoy puesto el problema de la Argentina es político. es absolutamente esencialmente político. Y cuando te digo el centro, digamos, si seguía la doctora presidenta o Macri presidente y demás, era garantía de otra confrontación. Si son otros los tipos, que me parece que en eso es lo que llamaban el círculo rojo, muchos empresarios firmarían pese al 10% de inflación y demás. Si la continuidad es Rodríguez Larreta Massa o Rodríguez Larreta Scioli, Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal, si hubiera seguido. ¿Vos ves alguna posibilidad que después de la primera ronda electoral y hacia un balotaje, en el supuesto, como la misma Cristina lo ha dicho, que llegue, suponete, Milei y Frente Renovador Juntos por el Cambio a la competencia, ¿se puede armar ahí un acuerdo político para enfrentar a Milei? No creo que sea. A mí, sinceramente, para buscar un acuerdo político, si yo tengo que ver este panorama, con estas pasos absolutamente tóxicas, que me parece que es un país que avanza en una suerte de cul-de-sac, es un callejón sin salida, que estás muy activo en una pelea permanente y demás, pero que no tenés una solución. Todos necesitan un trimestre más para ordenarse. Eso es interesante. Hasta Milei para ordenar su estructura. Y el apasionamiento de las diferencias que hay en Juntos por el Cambio, la verdad. Turco, hablás del centro y hablás de que nadie vota en contra de sí mismo. ¿Descartás que Horacio Rodríguez Larreta le gane la interna a Patricia Bullrich? Sinceramente, eso ya es un tema de ellos. Así como lo resuelven por encuestas, si va a ir Jorge Macri o va a ir el doctor Quirós, la verdad, yo sinceramente no creo que en Misiones, en Catamarca, qué sé yo,
en cualquier provincia se apasione mucho por esa fervorosa interna de cualquiera de los dos. Y creo que, bueno, si la elección era directamente en octubre, tenés un poco de tiempo más hasta para ordenar tu propuesta. Si hoy nadie tiene una propuesta seria, el único que propone bien y que propone un programa con actitudes, si vos querés, descabelladas y delirantes es Milei. Ningún otro tiene todavía su fórmula. Ahora, ¿qué pasó? Porque estás hablando hace un rato largo y no mencionaste al radicalismo. ¿Qué rol tiene hoy el radicalismo? Mira, los radicales hoy tienen una formidable vocación vicepresidencial o de vicegobernadores. En algún momento se adelantaba una especie de fórmula para la provincia de Buenos Aires que hubiera sido ideal, que era Santilli, Maxi Abad. Del mismo modo que se empezó a hablar de una fórmula Rodríguez Larreta, Facundo Manes. Facundo Manes es el que está con la épica de que él quiere ser candidato presidencial, ir al frente y demás. Eso que pasó en el 2021, que parecía, yo decía que Manes fue uno de los que motivó el enviagramiento de la Unión Cívica Radical, ¿no? No lo supieron aprovechar tampoco la figura de Manes, Por el supuesto. radicalismo. El radicalismo. Y yo creo que él cree que si hizo eso en el 21 lo puede hacer en el 23. Yo no creo, que el 21 todo cambió. Y están los dos, tanto Bullrich como Rodríguez Larreta, buscando algún radical para tener de dos, ¿no es cierto? Y son importantísimos en la construcción de Juntos por el Cambio. ¿Qué fue Juntos por el Cambio? La guindita de la torta, que era Macri. El insumo de la transparencia, que es carísimo, que lo aportaba la coalición cívica, y el territorio de los radicales. ¿Está en riesgo el territorio de la capital federal para el PRO? ¿Lustó puede ser una sorpresa ahí? Mira, Lustó puede ser una sorpresa. Ahí el candidato, olvídate, va a ser Jorge Macri. Está bien que Carrió pugne y que lo mantengan al muchacho y demás, pero creo ya que es un acuerdo que va a ser Jorge Macri y tienen que ver cómo arreglan en la provincia de Buenos Aires. Si vos me decís, los candidatos van a ser Santilli y Jorge Macri en el Maxi Kiosco. ¿No va a haber interna en la provincia? Posiblemente haya interna en la provincia porque, según mi información probablemente mala, Santilli no es compartible por Larreta con Bullrich. Creo que ahí ve Larreta la posibilidad de ganarle con los candidatos, y Grindetti es quizás de todos en materia administrativa y política, ha sido una buena elección de Patricia Bullrich. En lo personal, y por ser de Avellaneda, te diría que hubiera ganado muchísimo más para su carrera política Grindetti si se queda con la presidencia de Independiente y resuelve esa metáfora de la República Argentina que es independiente. El fútbol es más poderoso a veces, además. Mirá, yo creo que para Grindetti en su carrera política, Independiente puede ser lo que fue Boca para Macri. Claro. Bueno, Jorge, ¿alguna otra pregunta? Mirá Briger cómo te mira. Pero él sabe más que nadie. Mira, para Estados Unidos, esto forma parte de su interna. Todos los que no son amigos de Trump son absolutamente apoyables. Y Estados Unidos está en un dilema. Si le dieron 50 lucas a Macri... ¿Cómo no le dan ahora? Para perder, vos no podés apretar desde el fondo a esto para que los otros vuelvan a ganar. Es verdad, es una locura. Pero el peronismo no es confiable. El peronismo ha demostrado que no es confiable para la visión que se tiene en el Departamento de Estado, y con Menem lo demostraron. Le dieron a Menem, pero apareció un Néstor. Una cosa es el peronismo que me parece que tienen, el peronismo de la doctora, a la que le pusieron una bolilla,
hace tiempo, y ella lo sabe, la misma bolilla injustamente, te diría que le pusieron a Cartés, el paraguayo, ¿no es cierto? Pero las opciones son otras. Cuando vos querés chicanear al peronismo, hablándoles de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, nos llevan a Cuba, toda esa barbaridad, ¿vos te imaginás a Massa o a Scioli como emblemas de la política cubana o venezolana? No tienen absolutamente nada que ver. No son tan tontos los americanos. Lo que pasa es que también las realidades de América Latina forman parte de sus propias internas, los amigos de Trump o los enemigos de Trump. Lo que me molesta en lo personal, y por algo que tiene que ver con tu problemática, con tu temática, es que los grandes líderes se borran y al borrarse renuncian también a un liderazgo regional. Y a un liderazgo regional que podían haber aspirado y que hoy cae enteramente en un Lula que tiene una interna tan feroz como la nuestra. Igualmente yo creo que va a llegar ese apoyo de Estados Unidos ahora para salvar este cuello de botella. Y yo pienso que sí, porque me parece prometió que Biden. Estados Unidos, sobre todo Claro, en su competencia, Exacto. no puede permitir Exacto. que otra baldosa de su patio trasero se les pueda escapar. Exacto, es así. Jorge. La pasé gustazo. muy bien con ustedes, Bueno, muchas muchachos. gracias. Estás